Flor que permanece el solitario vigilante en el puesto por el escogido. ¿Por qué permanece sentado junto a la fuente de la sabiduría primordial, en la cual no bebe ya, puesto que nada tiene ya que aprender que no sepa, ni en esta tierra ni en sus cielos? Porque los solitarios peregrinos cuyos pies sangran de vuelta a su hogar, jamás se hallan seguros, hasta el último momento, de no perder su camino en este desierto sin límites de la ilusión y de la materia, llamado la vida terrena. Porque quiere gustoso mostrar el camino hacia aquella región de libertad y de luz, de la cual es desterrado voluntario a todos los prisioneros que han logrado libertarse de los lazos de la carne y de la ilusión. Porque, en una palabra, Él se ha sacrificado por la humanidad aunque tan solo unos pocos elegidos podrán aprovecharse del gran sacrificio. Bajo la dirección silenciosa y directa de este MAHAGURU, todos los demás maestros e instructores menos divinos de la humanidad, se convirtieron, desde el despertar primero de la conciencia humana, en los guías de la humanidad primitiva. Gracias a estos, hijos de Dios, aquella humanidad infantil obtuvo sus primeras nociones de todas las artes y ciencias, lo mismo que las del conocimiento espiritual, y ellos fueron quienes colocaron las primeras piedras de los cimientos de aquellas civilizaciones que tan cruelmente confunden a nuestras generaciones modernas de escritores y de eruditos. Quienes pongan en duda esta afirmación que nos expliquen con fundamentos igualmente razonables el misterio del saber extraordinario poseído por los antiguos, que algunos pretenden se desenvolvieron de salvajes abyectos parecidos a animales, los hombres de las cavernas, de la época paleolítica. Diríjanse por ejemplo a obras tales como las de Vitruvio Polio, de la época de Augusto, sobre arquitectura, en la cual las reglas de proporción son las enseñadas antiguamente en las iniciaciones, si quieren conocer el arte verdaderamente divino y comprender el profundo significado esotérico oculto en cada regla y ley de proporción. Ningún hombre descendiente de un habitante de las cavernas paleolíticas hubiera podido desarrollar por sí solo una ciencia semejante, aun a través de milenios de evolución intelectual y pensante. Fueron los discípulos de aquellos rishis y devas encarnados de la tercera raza raíz, los que transmitieron su saber, de una generación a otra, a Egipto y a Grecia, con su canon de proporción, en la actualidad perdida, así como los discípulos de los iniciados de la cuarta, los atlantes, lo transmitieron a sus cíclopes, los hijos de los ciclos, o del infinito, de quienes pasó el nombre a las generaciones posteriores de sacerdotes gnósticos. A causa de la divina perfección de aquellas proporciones arquitectónicas podían los antiguos construir esas maravillas de todas las épocas subsiguientes, sus templos, pirámides, santuarios, subterráneos, cromlechs, cairns, altares, demostrando que poseían fuerzas y conocimiento en mecánica ante los cuales la ciencia moderna resulta juego de niños y a cuyas obras esta misma ciencia se refiere denominándolas obras de gigantes. Con 100 manos, los arquitectos modernos puede que no hayan descuidado por completo aquellas reglas, pero les han añadido lo suficiente en cuanto a innovaciones empíricas para destruir aquellas proporciones justas. Vitruvio fue quien dio a la posteridad las reglas de construcción de los templos griegos erigidos a los dioses inmortales, y los 10 libros de Marco Vitruvio Polio sobre arquitectura, de uno que en resumen era un iniciado, pueden ser tan solo estudiados esotéricamente. Los círculos druídicos, los dólmenes, los templos de la India, Egipto y Grecia, las torres y las 127 ciudades que en Europa ha encontrado como de origen ciclópeo, el Instituto francés, son todos obra de arquitectos sacerdotes iniciados, los descendientes de aquellos que en un principio fueron enseñados por los hijos de Dios y llamados con justicia los constructores. He aquí la apreciación de la posteridad sobre estos descendientes. No hacían uso de mortero ni de cemento ni de hierro ni de acero para cortar las piedras, y, sin embargo, hállanse tan artificiosamente labradas, que en muchos sitios se perciben muy difícilmente las junturas, a pesar de que muchas de las piedras, como en el Perú, tienen 38 pies de largo, 18 de ancho y 6 de espesor, habiéndolas en los muros de la fortaleza de Cuzco todavía de mayor tamaño. Y también, el Pozo de Siena, construido hace 5400 años, cuando aquel lugar se hallaba exactamente bajo el trópico, lo cual ha cesado ahora de suceder, estaba construido de tal modo que al mediodía, en el momento preciso del solsticio, se veía todo el disco del sol reflejado en su superficie, obra que la ciencia reunida de todos los astrónomos de Europa no sería capaz de llevar a efecto.
A pesar de que estas materias se hallan meramente apuntadas en Isis sin velo, no estará de más recordar al lector lo que se dice allí cuando referente a cierta isla sagrada en el Asia Central, e indicarle para mayores detalles el capítulo referente a los hijos de Dios y la isla sagrada, agregado al volumen 3, Estancia IX. Sin embargo, algunas explicaciones más, aun cuando se den en forma fragmentaria, pueden ayudar al estudiante a percibir una vislumbre del misterio presente. Debemos por lo menos en claras palabras un detalle con referencia a estos misteriosos hijos de Dios, de ellos, de estos Brahmaputras, es de quienes los elevados Duijas, los brahmanes iniciados de la antigüedad, pretendían descender, al paso que el moderno brahman quisiera hacer creer literalmente a las castas inferiores que ellos los brahmanes han procedido directamente de la boca de Brahma. Esta es la enseñanza esotérica, la cual añade, además que si bien aquellos descendían espiritualmente por supuesto de los hijos de la voluntad y del yoga, se dividieron con el tiempo en opuestos sexos, como hicieron después sus mismos progenitores creados por Kriya Shakti, sin embargo, aún sus degenerados descendientes han conservado, hasta el día presente, veneración y respeto hacia la función procreadora que todavía miran como una ceremonia religiosa, mientras que las naciones más civilizadas la consideran como una función meramente animal. Compárense las opiniones y prácticas occidentales acerca de estas materias con las instituciones de Manu tocante a las leyes del Grihasta o vida matrimonial. El verdadero Brahman es así, en realidad, aquel cuyos 7 antepasados han bebido el zumo de la planta de la luna, Soma, y es un Trisuparna, puesto que ha comprendido el secreto de los Vedas. Y, hasta hoy día, tales brahmanes saben que estando dormida la inteligencia psíquica y física de esta raza durante sus primeros tiempos, y no estando todavía desarrollada su conciencia, sus concepciones espirituales hallábanse por completo desligadas de todo cuanto físicamente la rodeaba, que el hombre divino habitaba en su forma animal, si bien humana al exterior, y que, si existía instinto en él, ninguna conciencia de sí mismo venía a iluminar las tinieblas del quinto principio latente. Cuando los señores de la sabiduría, impulsados por la ley de evolución, infundieron en él la chispa de la conciencia, el primer sentimiento que se despertó a la vida y a la actividad fue el de solidaridad, el de unidad con sus creadores espirituales. Así como los sentimientos primeros del niño se dirigen a su madre y nodriza, del mismo modo las aspiraciones primeras de la conciencia al despertar en el hombre primitivo iban hacia aquellos cuyo elemento sentía dentro de sí mismo y que permanecían todavía fuera e independientes de él. La devoción brotó de aquel sentimiento y convirtióse en el móvil primero y principal de su naturaleza, pues es el único que es natural en su corazón, que es innato en él y que encontramos lo mismo en el niño humano que en el pequeñuelo del animal. Este sentimiento de aspiración instintiva e irresistible en el hombre primitivo, lo describe Carlyle de un modo hermoso, podría decirse intuitivo. El gran corazón antiguo, cuán infantil en su sencillez, cuán varonil en su profundidad y solemnidad fervorosa. El cielo permanece sobre él donde quiera que vaya o esté en la tierra, haciendo de toda la tierra un templo místico para sí y de todos los asuntos terrenos una especie de culto. Fulgores de criaturas resplandecientes brillan en la luz del sol, los ángeles todavía amparan, llevando mensajes de Dios entre los hombres, la maravilla y el prodigio acompañan al hombre, vive en un elemento de milagro o una gran ley de deber, elevada como estos dos infinitos, el cielo y el infierno empequeñeciendo, destruyendo todo lo demás, era una realidad y lo es, la vestidura es lo único que ha muerto, la esencia vive a través de los tiempos y de la eternidad entera. Vive, es innegable, y se ha establecido con toda su potencia y energía indestructible en el corazón ario-asiático, directamente de la tercera raza, por medio de sus primeros hijos nacidos de la mente, los frutos de Kriya Shakti. A medida que los tiempos han transcurrido, la raza santa de los iniciados ha producido, aunque solo muy rara vez y de época en época, semejantes criaturas perfectas, seres aparte, interiormente, si bien, en su exterior, son lo mismo que quienes los han producido. Durante la infancia de la tercera raza primitiva, una criatura de más exaltada especie faltaba todavía y por lo tanto fue intentada, consciente en sus pensamientos, de más vasto pecho para el imperio hecha y propia para regir a las demás. Fue despertado a la existencia un vehículo perfecto dispuesto para la encarnación de habitantes de esferas más elevadas, quienes, desde entonces, establecieron su residencia en estas formas nacidas de la voluntad espiritual y del poder natural y divino en el hombre.
Era un hijo del espíritu puro, libre mentalmente de toda mezcla de elementos terrenos.